Ya es hora de probar el vino más viejo del mundo para ver si realmente es el vino de los reyes. ¡Qué delicia! Sí, es el vino de los reyes. Bienvenidos a la Cometa Travel. Seguimos aquí en Chipre, pero hoy vamos a explorar el interior del país. Pero primero, cuando uno habla de Chipre, siempre sale la misma pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Oye, ¿Chipre es un país? ¿O qué es? Porque es muy famoso la isla de Chipre, pero no todo el mundo sabe si es un país. Y la respuesta es que sí es un país y es parte de la Unión Europea. Entonces, para hablar del interior aquí, realmente es un lugar muy hermoso. Tenemos bosques increíbles, puentes medievales, muchos monasterios y iglesias con arte espectacular y hay muchos viñedos. Y no solo cualquier viñedo, pero los viñedos aquí hacen el tipo de vino más antiguo en todo el mundo. Entonces vamos a ver todo eso hoy y va a ser muy divertido y espero que lo disfruten. Si no lo sabían, Chipre es muy famoso para su vino. Parece increíble, pero la gente aquí llevan 6,000 años produciendo vino. Eso significa que es uno de los lugares más antiguos en todo el mundo de producir vino. Incluso hay una variedad aquí que se llama Commandaria y es el tipo de vino más viejo en todo el mundo que sigue en la producción. Tiene una historia de casi 3,000 años. Es en la Biblia, incluso es en la Ilíada y la Odisea de Homero. Imagínate eso, cualquier otro vino tiene una historia así. También cuando se casó el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, sirvieron este vino y él lo probó y dijo que era el rey de los vinos y el vino de los reyes. Y no es solo eso, hay más. En el año 1570, el sultano de los turcos otomanos, Selim II, también conocido como Selim el Borrachín, él invadió a Chipre con un ejército de 100,000 hombres y una de las razones era porque él fue amante de los vinos de Chipre. Ya es hora de probar el vino más viejo del mundo para ver si realmente es el vino de los reyes. ¡Qué delicia! Sí, es el vino de los reyes. Aprobado. Es una prensa de vino medieval. Historia que puedes beber. No funciona. No sé qué hace. Chipre es un país más conocido por su costa con el Mediterráneo y sus playas, pero para mí el país sobresale por el interior. Cada pueblo que encontramos es medieval. Hay muchos paisajes lindos aquí en las montañas Troodos. Hay monasterios e iglesias. Hay muchos viñedos, entonces pasamos como 5 días explorando y me siento que podríamos explorar 5 más y todavía no podríamos ver todo. Es un lugar supremamente bello. Y una recomendación, si vienes aquí, es mejor con tu propio carro. Si vas en la costa, entre las ciudades principales, no hay problema, porque hay muchos buses. Pero aquí casi no hay, solo 3 o 4 llegan a cada pueblo cada día.
Y muchas de las atracciones como los monasterios, los caminatas, los paisajes, los viñedos están en las afueras. Entonces es mucho mejor con un carro, pero tienes que tener mucha precaución porque aquí el timón es a la derecha y ellos manejan en el lado izquierdo. Entonces yo me equivoqué de carril mínimo 5 veces. Tienes que tener mucho, pero mucho cuidado. Y otra cosa, como todos los pueblos son medievales, el centro no es apto para carros. Entonces, si Google Maps te manda por el centro de un pueblo, no lo sigues. Créeme, yo aprendí eso la otra noche y mejor si te quedas en las vías principales en el carro, parqueas y caminas a los centros de los pueblos. Es muchísimo mejor. Bueno, eso es todo para hoy. Espero que disfrutaron este capítulo sobre el interior de Chipre y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.